¿Cómo están, amados hermanos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Eh, el día de hoy vamos a estar viendo nuestra lección número 12 ya, nuestra penúltima lección de Consejería Bíblica. La otra semana, si Dios permite, estamos finalizando nuestro curso de consejería. Y bueno, agradecidos con el Señor por este tiempo que nos permite pasar juntos. El día de hoy vamos a ver un tema importante, un tema, creo yo, muy importante en la consejería, como todos los temas que hemos venido viendo en el transcurso de estos casi ya 3 meses. Y el día de hoy vamos a ver la preocupación, la ansiedad y el temor. Digamos que son tres títulos en uno, pero en una sola categoría lo vamos a mirar. Así que antes de empezar con nuestra clase, con nuestra lección del día de hoy, quiero invitarles a que juntos podamos darle gracias al Señor para empezar nuestra lección del día de hoy. Así que les invito a que oremos. Padre bueno, te damos gracias por este tiempo que vamos a pasar aquí. Señor, agradecidos por tu misericordia, por tu favor para con nosotros y tu fidelidad. Rogamos que, Señor, nos guíes, nos ilumines para el entendimiento, Señor, de esta clase y que podamos, Señor, comprender cada una, Señor, de los puntos que vamos a tratar aquí ahora en la clase y que sea de edificación para nuestras vidas y de beneficio para los que nos rodean. Te damos gracias por eso y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces ya les había anunciado el título del tema del día de hoy es la ansiedad, la preocupación y el temor. Bueno, creo que una cosa lleva a la otra, que cuando una persona tiene preocupaciones, llega al punto de la ansiedad y bueno, eso se transforma muchas veces en un temor. ¿A raíz de qué? A raíz casi siempre de el poco conocimiento de estos temas, de lo que ello trae consigo, pero tal vez también a través de no conocer correctamente la escritura y poder aplicarla a los principios bíblicos a nuestras vidas. Entonces, cuando pensamos en la ansiedad, la preocupación y el temor, tenemos que mirar que esto es un tema netamente del corazón, como cada uno digamos, de los temas que hemos ido viendo en el transcurso de estos 3 meses. Entonces, pensemos un poco en esto, la ansiedad, la preocupación, el temor, como algo que es recurrente en la iglesia, pero que pocos se atreven quizás a, a hacerlo ver, porque generalmente estamos más preocupados por los pecados externos, por los pecados visibles, y no estamos preocupados con lo que nos afecta y que nos afecta directamente con nuestro estado mental, nuestro estado emocional. O sea, es necesario que aunque estas cosas no son muy visibles o los hermanos no se atreven, muchos de ellos, a comentar, a contar acerca de sus problemas de ansiedad, de preocupación o de temor, nosotros estemos listos para que cuando alguien confíe en nosotros, nosotros podamos ayudarle respecto a estos temas, porque muchos de estos temas, como la ansiedad o como el temor, pueden derivar muchas veces en el tema de la, de la depresión. O sea, mucha gente cae en la depresión producto de esto, de la ansiedad, producto de la mucha preocupación, del temor. Y no es que nosotros los cristianos no tengamos que preocuparnos o no pase por nuestra mente alguna preocupación o algún problema que estamos experimentando, que estamos viviendo, que estamos conllevando hoy. El punto es que nosotros no debemos darle realce, o mejor dicho, el tema principal es que muchas veces estamos dándole realce a cosas que realmente no deben ser prioridades en nuestras vidas. Nos estamos preocupando por cosas superficiales muchas veces, cuando nuestra mayor preocupación, el centro de nuestras preocupaciones tiene que ser con no desagradar a Dios. El centro de nuestra preocupación tiene que ser obedecer la palabra de Dios. El centro de nuestra preocupación tiene que ser no pecar en contra de Él. O sea, el centro de nuestra preocupación tiene que ver con nuestra santificación. ¿Cómo estamos nosotros agradando a Dios? ¿Nos debe preocupar eso? Por supuesto que eso es un motivo, un causal importante por qué preocuparnos. Debemos estar ocupados y preocupados nosotros en cómo vivimos nuestra vida cristiana. No significa que otras cosas
de este mundo no puedan preocuparnos, pero no deberíamos nosotros llegar a un punto de, digamos, ponerle preeminencia a estas cosas que nos pueden conllevar muchas veces a caer en desobediencia a la palabra o simplemente desenfocarnos de nuestra vida cristiana y estar enfocados quizás poniendo la mente y el corazón en cosas que la Biblia no me manda por yo darle cabida a estas cosas que podrían en algún caso incluso hasta ser superficiales, secundarias y no de tanta importancia como parece. Entonces vayamos a mirar primero un pequeño párrafo. Muchos cristianos no cometen actos sexuales impuros, no roban, no se emborrachan, pero viven preocupados. O sea, de nuevo, nuestro centro debe ser, siempre nuestra preocupación primordial debe ser no desagradar a Dios. Y hay muchos cristianos que buscan vivir una vida cristiana que agrade a Dios, están buscando obedecer a Dios, pero de pronto están preocupados por cosas que no deberían preocuparles tanto como el hecho de no desagradar a Dios. Entonces, veamos, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, de versículo 6 al versículo 9. Por nada estéis afanosos. Y es increíble, interesante y realmente importante pensar en este término, esta expresión del apóstol que dice por nada. O sea, ¿por cuánto nos debemos afanar? Por nada. O sea, eso no significa que no hayan problemas en nuestras vidas. Eso no significa que no tengamos situaciones en nuestras vidas que puedan atraer nuestra atención, nuestra mirada. Pero el apóstol dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y creo que este nada tiene que ver con no ponerle el corazón, con no poner nuestra mirada, porque estas cosas no nos quiten el sueño. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dos cosas que remarcar. El apóstol dice que la paz, que es la ausencia de conflictos, la paz de Dios, debe guardar, ¿qué cosa? Debe guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, interesante que nosotros nos demos cuenta de cómo es que el apóstol nos va diciendo y nos va hablando además de eso, de que cuál es el secreto, digamos así, la clave para no afanarnos, y es que debemos orar, oración y ruego, ¿sí? Oración y ruego. Luego versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces es interesante pensar de que la escritura, la palabra de Dios nos habla del afán, o sea, el Espíritu Santo que nos conoce perfectamente a nosotros y que conoce cuáles son nuestras debilidades, sabe que somos muy recurrentes al afán, somos muy recurrentes a estar en un estado de preocupación, de ansiedad y de temor. Y aquí la clave es presentarle a Dios en oración y ruego y entender que esa paz sobrepasa todo entendimiento, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Continuamos. De nuevo, Colosenses capítulo 3, versículo 15, y la paz de Dios gobierne. Aquí usa una orden, un imperativo,
y está diciendo que la paz debe gobernar, debe adueñarse de nuestros corazones, a la que fuimos llamados. Hemos sido llamados como creyentes para vivir en paz. Y esta paz debe estar gobernando nuestras vidas en todo momento. Debe estar apoderado de nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Debe gobernar, debe dirigir, debe controlar nuestras emociones, nuestra mente, o sea, debe gobernar completamente la paz del Señor en nuestras vidas. Eso hará posible de que no lleguemos a un estado, digamos, deprimente en cuanto a hundirnos en el temor, en la ansiedad, en la preocupación y caer en ese pozo oscuro, muchas veces sin salida para algunos, que es el estado de la depresión. Continuamos. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y creo que la clave aquí es que nosotros como cristianos debemos reconocer a Dios en todo momento de nuestras vidas. Debemos entender que Dios no solamente está ocupado o está expectante de las grandes cosas, nuestras grandes decisiones, sino que Dios está ocupado y preocupado por detalles pequeños en nuestras vidas. Debemos reconocerlo a Dios, debemos poner a Dios, debemos en todo momento tomar en cuenta a Dios en todo nuestro camino, en cada detalle. No fiarnos de lo que nos dice nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y eso nos puede llevar al estado de ansiedad y de temor. Entonces, muchas veces el punto es que hermanos en la iglesia no conocen o no saben cómo aplicar los principios a su vida. Debo reconocer, la Biblia me dice que debo reconocer a Dios en todos mis caminos, en todo momento. Vamos a ver ahora 10 cosas que preocupan a las personas a menudo. Estas 10 cosas creo que están latentes en la mayoría de las personas. No están ajenas al cristiano. Y bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es entender que estas cosas que vamos a ver, que pueden ser más de 10, podrían ser 15, 20, podrían ser 30, pero estoy tomando solamente 10 de ellas para poder ilustrar un poco el tema y poder ayudar a que entendamos cómo es que las personas se preocupan, tienen temores, ansiedades, que los conllevan muchas veces a tomar decisiones muchas veces desastrosas en sus vidas. Estas 10 cosas nos van a ayudar a nosotros a entender que no nos podemos afanar, que no podemos poner la mente y el corazón y desvelarnos y que esto llegue al punto de ocupar todo en nuestra mente y olvidarnos de que tenemos un Dios en quien confiar. Vamos a ver la primera. Dinero, éxito, trabajo. O sea, si pensamos de nuevo, en el punto de 10 cosas que preocupan a las personas, creo que es inevitable pensar que a las personas les preocupa tener dinero, tener éxito o el tema del trabajo, ¿no? O sea, hay personas que están muy ocupadas en todo tiempo buscando el éxito. Creo que hoy, a diferencia de hace 40, 50 años, donde de pronto las familias se casaban y se casaban pensando en estar juntos y de pronto tenían una cama y una cocina y pensaban en estar juntos y a través de los años iban obteniendo propiedades, iban obteniendo lo que necesitaban para vivir. Hoy los jóvenes contemporáneos lo que buscan es priorizar
el tener éxito, el tener dinero para poder llegar al matrimonio. O sea, están pensando no en la unidad y en consolidar el matrimonio, sino están pensando en que para casarme necesito tener todo. Nuestros padres, nuestros abuelos no pensaban de esa manera. Ellos iban logrando con el tiempo todo lo que hoy tienen. Eso significa que lo que nuestros padres lograron en 20, 30 años, hoy esta generación quiere lograrlo en 1 o en 2 años. Entonces, la ansiedad por querer tener dinero, la ansiedad por querer tener éxito, por querer estar eh, centrados en el tema del dinero, conlleva muchas veces a desenfocarnos de la vida cristiana. ¿Cuántos cristianos no asisten a la iglesia los domingos porque quieren trabajar más? ¿Cuántos cristianos no asisten los domingos a la iglesia porque quieren tener más dinero? ¿Cuántos cristianos están preocupados por ser reconocidos y tener éxito, ya sea en el trabajo, en la comunidad o en cualquier ámbito que se desarrolle? ¿Cuántos cristianos se desenfocan de leer su Biblia, de pasar tiempo con Dios, de tener un tiempo de oración, porque no tienen tiempo para nada, porque están preocupados por el éxito, por el trabajo y por el dinero? ¿Cuántos cristianos desechan el domingo, el día del Señor, y cuando alguien en el trabajo dice, ¿quién puede trabajar domingo? Y le vamos a pagar el doble, el triple, dicen, yo, levantan la mano, desechando el día domingo, que es el día del Señor. Entonces, creo que muchos están preocupados, tienen preocupaciones, ansiedad y temor, y eh, están muy preocupados por esto del dinero y, y del éxito. Eclesiastés capítulo 2, versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y su trabajo molestia. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. O sea, una persona que se afana, que trabaja, muchas veces llega a este estado, ¿no? De ni siquiera reposar, ni siquiera tener tranquilidad, tener paz en su corazón, porque está tan afanado con el tema del dinero, del éxito, del trabajo. Eso trae serias repercusiones sobre la vida espiritual, cuando estamos preocupados, cuando tenemos temores por esto. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Y aquí hago una aclaración. No es que no podamos tener una cuenta de ahorro, no es que no podamos tener un auto, no es que no podamos tener una casa propia, una linda casa propia. Ese no es el punto radica en este verbo, servir. O sea, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No lo puedes hacer. Pero hay gente que dice, pastor, yo no sirvo a las riquezas, pero su conducta de querer lograr a toda costa el éxito deja mucho que desear muchas veces. Por tanto digo, no os afanéis, de nuevo aparece esta misma expresión, no os afanéis por por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son las prioridades en nuestras vidas? La prioridad en nuestra vida debe ser nuestra vida cristiana. La prioridad en nuestra vida tiene que ser nuestra vida espiritual. Ninguna cosa debe estar por encima de eso. O sea, no podemos servir a otra cosa que no sea servir a Dios y que eso traiga efectos eternos sobre nuestras vidas. Y creo que mucha gente está cayendo en eso. Mucha gente. ¿Ven? Vamos a continuar. Muchas personas preocupadas, con temores por el futuro de sus hijos. Y sus hijos todavía son pequeños, quizás adolescentes, y ya están preocupados de qué va a pasar con ellos, cuando la Biblia dice que cada día trae su propio afán. Nosotros cuando pensamos en el futuro, queridos hermanos, no podemos pensar en el futuro alejado de Dios. Cuando pensamos en el futuro, tenemos que tener la convicción
de que Dios es el Dios que conoce nuestro futuro y que Él sabe qué va a pasar de aquí a 10 años con nosotros, aún nosotros no sabemos. Entonces, no podemos, aunque no es malo hacer planes, pero no podemos estar mentalizados y entregados toda nuestra energía y nuestra fuerza por pensar en el futuro. No está mal ahorrar para el futuro. O sea, el problema está en el temor que me causa el futuro, en la ansiedad que me causa el futuro, en la preocupación que me causa ese futuro. Entonces, mucha gente está preocupada por esto. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con ellos? Amados, debemos ayudarle a las personas que piensan de esa manera a entender la soberanía de Dios, a comprender la soberanía de Dios, a comprender que hay un Dios que controla todas las cosas. De un momento a otro podemos pasar de un estado de estabilidad a un estado de inestabilidad. Por lo tanto, nuestra confianza está en el Dios soberano que controla los tiempos, que conoce todo. No podemos estar nosotros afanados por ese futuro. Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. O sea, no está mal pensar en los hijos, no está mal, ¿verdad? Pensar en ellos, pero muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces nos encontramos con esto. Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo tan acelerado que nosotros no queremos que nuestros hijos luchen muchas veces, aún siendo adultos, por su futuro. Y creo que estamos siguiendo muchas veces las corrientes del mundo y estamos no siendo bíblicos en nuestro pensamiento acerca del futuro y confiando en Dios, poniendo el futuro de nuestros hijos en manos de Dios y descansando en su completa soberanía y providencia de lo que Él quiere hacer con nosotros. Proverbio 28:7, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. O sea, ¿de qué nos debemos preocupar nosotros? ¿De qué futuro de nuestros hijos nos debemos preocupar? Yo digo, mucha gente dice, la mejor herencia que le puede dejar un padre al hijo es el estudio. Y yo digo, la mejor herencia que le puede dejar un padre al hijo es presentarle el Evangelio, dejarle la palabra de Dios, principios, valores bíblicos que le ayuden a él a vivir una vida de tal manera que no solamente pueda ser útil a la sociedad, sino que pueda ser útil al Señor, servirle a Él, amarle a Él, vivir para Él. Entonces, creo que este es el punto, el que guarda la ley es hijo prudente y debemos estar preocupados en esto, en que nuestros hijos aprendan a guardar la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra principal preocupación y animar a nuestros hermanos a pensar en eso. Número 3, una falta de información. Muchas veces la falta de información puede generar temor en nosotros, ansiedad en nosotros, el no conocer alguna información o una información que está por venir y no conocerla, mucha gente tiene temor a eso, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 3:5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, o sea, no quiere el apóstol llegar a ese punto del temor, la ansiedad, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resulte en vano. El apóstol Pablo sale de Tesalónica, huyendo de Tesalónica, llega a Atenas, se sitúa en Atenas y está preocupado de lo que estará pasando, no sabe, no tiene información. Y antes de llegar al punto del temor, entonces manda a Silas, lo manda a que vaya a conocer cuál es el estado de la iglesia que él dejó. Entonces creo que muchas veces la falta de información puede llevarnos a ese estado de temor. Proverbio 25:25, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejana. Número 4, toma de decisiones. Muchos cristianos tienen temor a tomar decisiones o temen a eso. Y bueno, yo pienso un poco siempre en el hecho de que estamos más preocupados
muchas veces en tomar decisiones y preocupados más en la revelación, ah, digamos que, mejor dicho, preocupados en la, en los asuntos no revelados de Dios que preocupados en las cosas reveladas de Dios. Estamos preocupados muchas veces qué va a ser de nosotros en el futuro, con quién nos vamos a casar. Estamos preocupados qué va a ser de nuestros hijos, estamos preocupados qué va a ser de nuestro dinero, estamos preocupados qué va a ser de nuestras inversiones, estamos preocupados qué va a ser de cuando llegamos a ser ancianos, y creo que estamos preocupados de la parte no revelada de Dios y no preocupados en lo revelado por Dios. Y de nuevo es que para tomar decisiones en nuestras vidas debemos fiarnos en Dios, como habíamos visto el versículo anterior. Y me gusta el Salmos 37, deleítate a sí mismo, Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y aquí hay una condición para eso, ¿no? Que, o sea, si yo voy a tomar una decisión y quiero involucrar a Dios y quiero que Él participe de eso, hermanos, debo tener una vida de deleite en Dios. Entonces, si yo estoy obedeciendo a Dios, si yo estoy viviendo en santidad, si me estoy deleitando con su palabra, yo estoy seguro que cualquier decisión que tome va a ser en el centro de su voluntad. Él me va a guiar a tal forma de que la decisión que yo voy a tomar en oración, habiendo ya tenido como precedente una vida de oración, una vida de santidad, una vida de comunión con Él, una vida de obediencia a su palabra, procurando no desagradarle, doliéndome de mi pecado. Si yo tengo esa vida, entonces yo me estoy deleitando en Él. Cuando yo le pida algo, cuando yo tome una decisión, yo estoy seguro que Él va a respaldar esa decisión porque yo estoy caminando en obediencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y de nuevo, mucha gente está preocupada por la voluntad no revelada de Dios y no está preocupada por la voluntad revelada de Dios. Debemos preocuparnos por la voluntad revelada de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere que haga? Eso es prioridad. Dios quiere, es su voluntad que mi santificación, que yo sea más como Él. Es su voluntad que yo tenga comunión con Él. Es su voluntad que yo me deleite en su palabra. Es su voluntad que yo predique su palabra. Es su voluntad que yo me congregue. Esa es la voluntad revelada de Dios. Debo preocuparme por eso, darle énfasis a eso. Y Él se ocupará de la voluntad no revelada en su palabra. Él tendrá cuidado de mí. Pero yo primero necesito eso. Número 5, temor a lo que la gente puede decir o hacer. Mucha gente anda pendiente de eso, de qué cosa dicen las personas, pensando siempre en qué dirán. Y miren lo que dice el salmista. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Eso es como que estamos siempre queriendo seguir la corriente del mundo. O sea, ¿qué dice la gente? ¿Cómo es que la gente nos habla al oído? Y mucha gente está tomando el consejo de personas que no son creyentes, porque a ellos les funcionó, porque experimentaron ellos y les funcionó. Y muchos creyentes están tomando consejos fuera de la escritura o están tomando consejos fuera de personas sabias dentro de la iglesia y están haciendo casos a cosas seculares, mundanas. Y la Biblia nos llama a meditar en sus estatutos. O sea, la gente puede decir o hacer, yo no debo tener temor a lo que ellos dicen, a lo que ellos hacen, debo meditar en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de mi problema? Yo debo de decirle eso a las personas que están pasando por la ansiedad, por la preocupación. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de tus decisiones, de la decisión que vas a tomar? Tú no puedes estar temiendo o estar prestando atención a lo que dicen otros. Tienes que prestar atención a lo que dice Dios acerca del problema. 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza. Número 6, temor a crimen e injusticia.
Siempre tenemos el temor de que no nos hagan justicia aquí en la tierra. Y a decir verdad, aquí en la tierra nada será tan justo como la justicia de Dios. Y muchos cristianos están con ese temor de que no le van a hacer justicia. Debemos confiar en algo, hermano. La palabra de Dios dice, mía es la venganza. Nosotros debemos esperar la justicia de Dios. Él es el juez implacable. Él es el juez justo. Aquí en la tierra no vamos a encontrar justicia. La justicia será siempre parcial. Nunca será total. Siempre será parcial. Siempre habrá algo que nos deje en desagrado, en desacuerdo. Pero no debemos nosotros tener temor a las injusticias. El hombre es por naturaleza injusto. Número 7, tener temor o estar ansioso o preocupado por preguntas que el Señor no responde. Nosotros debemos entender la soberanía de Dios, comprender que tenemos un Dios sabio, pero un Dios soberano que conoce el tiempo en el cual Él ha de responder. Y eso no tiene que dar paz a nosotros. El hecho de entender completamente la soberanía de Dios debe dar paz al corazón. Debemos animar a nuestros hermanos a confiar en la soberanía de Dios para que ellos tengan paz en sus corazones y no estar preocupados por alguna situación que el Señor quizás no responde. O sea, debemos entender eso. Número 8, muchas personas están preocupadas que su pecado oculto sea expuesto. Y ese es un tema, sí, bastante recurrente, que si alguien está viviendo una doble vida, de hecho que si un esposo le está siendo infiel a su esposa, de hecho que él va a estar siempre con el temor, siempre va a tener el celular a la mano, siempre va a estar preocupado, hablando a solas, escondidas, siempre va a tener el problema de que su pecado se ha expuesto, el temor a, a ser avergonzado, expuesto de pronto de manera pública o ser descubierto por su pecado. Entonces, esa es una de las cosas por la cual muchas veces las personas tienen temor. Huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, que aquel que está viviendo en pecado está siempre con un tema de paranoia, pensando de que ya lo van a encontrar, de que lo están mirando, que lo están siguiendo. Pero mire lo que dice la otra parte del proverbio, más el justo está confiado. Si, o sea, si una persona está viviendo correctamente como Dios le agrada, si es una persona íntegra en su vida espiritual, en su vida familiar, en su trabajo, donde quiera que sea, si es una persona íntegra, él puede estar confiado aun cuando hay injurias, cuando hay calumnias. Él está confiado. Número 9, las consecuencias de pecado pasado. El temor a que el pecado pasado lo alcance, a tener consecuencias sobre esos pecados que cometieron antes. Siempre está el temor a eso también. Número 9, detalles diarios insignificantes. O sea, mucha gente está preocupada en diferentes detalles de la vida, quehaceres de la vida. Miren esta ilustración de Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. O sea, muchas veces estamos tan asediados con detalles insignificantes y preocupados, tenemos temores por detalles insignificantes en nuestras vidas que pueden soslayar muchas veces nuestra vida espiritual. Preguntas que podemos hacer respecto a esto. Podemos preguntarle a las personas que están pasando por temor, por ansiedad, preguntarle qué es lo que más teme perder. ¿Qué es lo que más teme perder? Preguntarle qué es lo que le hace más feliz cuando lo ha obtenido. Preguntarle cómo está pensando acerca de Dios en relación a su problema. Soluciones para la ansiedad. Primero, hay que animarlo a una actitud de confianza, a que confíe en la palabra de Dios, a que confíe en la soberanía de Dios, a que tenga confianza, que no llega a ese punto de la ansiedad, porque la ansiedad, el temor es
la falta de confianza. Entonces, animarlo a una actitud de confianza. Fíjese a diario en lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz. Debemos animar a que estén mirando y meditando siempre en la cruz, lo que Cristo ha ganado en la cruz, las bendiciones eternas que Cristo ha ganado en la cruz, deben ser alicientes suficientes para tener paz en nuestro corazón, seguridad en nuestro corazón, esperanza en nuestro corazón de que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, animarle a que siempre esté a diario fijándose, meditando en lo que Cristo ha hecho en aquella. Número 3, piense apropiadamente acerca de Dios, especialmente en su soberanía, como lo comentaba, en su sabiduría y la bondad de Dios. Animarles a que nuestros hermanos que están pasando por esa situación entiendan la soberanía de Dios, entiendan su sabiduría y entiendan su bondad. Estos tres atributos son importantes y ayudarán mucho a que una persona salga de ese estado de temor, de ansiedad. Número 4, fomentar un hábito de gozo cristiano y gratitud. Es importante la gratitud, porque la gratitud nos dice que estamos confiados. La Biblia nos llama, nos insta, nos anima a que oremos y que oremos agradeciendo a Dios. Y eso significa de que mi gratitud en medio de la oración es que yo estoy confiado. Cuando digo, gracias Señor, y aún eso no ha llegado, es porque yo estoy confiado que tengo un Dios que responde. Número 5, disfrute los buenos regalos que Dios le ha dado, en vez de imaginarse sin cesar las cosas malas que pudieran pasarle en el futuro. Mucha gente tiene temor al futuro. Mucha gente anda con temores, pero debemos disfrutar lo que Dios nos ha dado ahora. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Nuestra familia, ¿qué es lo que tenemos ahora? Nuestra iglesia, nuestros hermanos, ¿qué es lo que tenemos ahora? Debemos disfrutar de esos regalos maravillosos que Dios nos ha dado. Eclesiastés 5:18. Y aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ella y tome su parte, y que goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Debemos disfrutar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, la bendición de la obra de nuestras manos, el trabajo, la economía, nuestros hijos. Debemos disfrutar de lo que Dios nos da. No podemos estar pensando con temor sobre el futuro. Eclesiastés 8:15. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que come y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede. Número 6. Viva un día a la vez. No trate de esparcir la gracia de Dios sobre los problemas de mañana. O sea, eso significa que cada día trae su propio afán. Yo debo de vivir hoy. Hoy la gracia de Dios está derramada sobre mi vida, sobre mi mesa, para que yo pueda disfrutar del pan que Él me da, de la vida de mis hijos, de la salud que Él me da. Hoy debo disfrutar. Yo le comentaba que no sé si le comentaba a ustedes, pero conocí muy de cerca a un familiar, tengo un familiar que un día me comentaba y me decía, ¿sabes qué? Es que solamente tengo para comer hoy y no sé mañana qué voy a comer. Entonces, mirando un poco por ahí, buscando el almacén por ahí, veo que tenía unos panes, miro de pronto la nevera y veía que tenía un pollo. Yo le digo, pero acá hay pollo y pan. Y me dice, sí, pero eso es lo único que tengo. O sea, la facilidad con que minimizamos lo que Dios nos da. Como que si un pan no sería comida, como que si un pollo no sería comida. El día no había terminado y está preocupado en mañana y quiere esparcir esa gracia hasta el siguiente día. Debemos confiar en el Señor y debemos disfrutar de su gracia para hoy. Así que no os afanéis por el día de mañana,
porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada uno, a cada día su propio mal. Oh, este texto bíblico es maravilloso. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande su fidelidad. Dios es fiel cada día. Sus misericordias se renuevan cada día. Si tenemos un Dios que renueva su misericordia cada día, ¿cómo nos vamos a afanar por el día de mañana? Más aún, ¿cómo nos vamos a afanar por de aquí a 10 años? Debemos confiar en la misericordia. 7. Ponga su vista en el cielo. Debemos estar pensando en las cosas eternas. Debemos ayudar a nuestros hermanos que pasan por ansiedad, por temores, por preocupaciones, a pensar en las cosas eternas, a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, pensar en las cosas eternas. 8. Memorice y medite en las escrituras. Debemos memorizar la palabra, debemos hablar la palabra, debemos meditar la palabra. Es importante que memoricemos la escritura. Es importante que meditemos en ella. Si una persona no medita en las escrituras, es una presa fácil para el temor, es una presa fácil para la ansiedad. Debemos memorizar y meditar la escritura. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. O sea, si el apóstol está diciendo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, de que debemos estar pensando en las cosas eternas, es importante que lo hagamos. Fíjense, mucha paz tienen los que aman la ley. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Y va asociado de nuevo la palabra a que siempre estar confiado, ¿no? Y como consecuencia de eso, no hay temor. O sea, que el temor, la ansiedad y la preocupación llegan siempre como ausencia de qué cosa, de que no se ama la palabra, de que no se alaba la palabra, de que no se medita en la palabra, de que no se memoriza la palabra. Número 9. Cambie la manera en la que ora y ore como si de verdad confía en Dios. La forma como ora demuestra si confía en Dios. Infundiendo oraciones con gratitud es una manera de orar confiado. Y eso es una realidad que yo tengo que orar con gratitud al Señor, orar confiado en el Señor, que lo que Él me diga, que lo que Él responda, eso será lo mejor para mí, pero yo estoy agradecido de antemano, sea cual sea la respuesta. Oro confiado. Mucha gente está orando siempre pensando en ellos solamente. Señor por mí, Señor por mí, Señor por mí, Señor por mí. Y no tienen capacidad para orar por otros, no tienen capacidad para ser gratos con el Señor, sino que todo el tiempo es Señor por mí, por mí, por mí. Perseverad, Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella, siempre con acciones de gracia. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios que gobierna, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos orar agradeciendo a Dios. En nuestra oración tiene que haber gratitud a Dios, aún por lo que estoy pidiendo y aún no ha llegado, pero le agradezco a Dios porque Él puede ser que no me responda, puede ser que sí me responda, pero hay gratitud en mi corazón en todo momento. Número 10, controle su imaginación, rehusando inventar y habitar en pensamientos especulativos. Estar imaginando cosas en la mente trae ausencia de paz.
Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. No hay imaginaciones, no hay cosas que no son. Muchas veces tenemos esta palabra siempre en nuestros labios. Seguramente, la palabra típica para la imaginación. Seguramente, esto está pasando. Segundo de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, todos mis pensamientos van cautivos a obedecer al Señor. Mi pensamiento tiene que estar subyugado a obedecer a Dios, a obedecer su palabra, a meditar en Él en la medida de lo posible. Y este texto ya lo leímos hace un momento. Número 11, aprenda a identificar los síntomas físicos de la ansiedad o el miedo. Incremento de las palpitaciones, dificultad para respirar y tensión en el estómago. O por la gracia de Cristo, escoja responder a ellos con pensamientos autocontrolados y calmados. En muchos casos, la gente que lucha con ataques de pánico ha tenido miedo de sentir miedo y teniendo las sensaciones físicas de la ansiedad y la preocupación, entran en pánico cuando comienzan a sentirla. ¡Wow! Esto es importante. Es importante identificar estos síntomas, pero sobre todo es importante controlar esos pensamientos. Muy bien, queridos hermanos. Ha sido, como siempre, un gozo estar con ustedes y espero que el Señor esté usando estas clases para que ustedes puedan conocer y ayudar a aquellos que están pasando por esta situación de pánico, de miedo, y sobre todo pensar en esto que hay reacciones muchas veces del miedo. Hay reacciones físicas como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Dificultad para respirar, tensión en el estómago. Ah, así que debemos controlar esos pensamientos. Por eso es importante meditar la palabra de Dios. Hay gente que tiene temores, pánicos, que no puede dormir, que no puede conciliar el sueño. Es importante estar meditando en la obra de Cristo, es importante meditar en la palabra de Dios, poner todas nuestras cargas en las manos del Señor y que Él empiece a tomar control de nuestras vidas. Ayudemos a quienes necesitan ayuda. Ayudemos a quienes están pasando por esta situación de ansiedad. Ayudémosles a que confíen en la soberanía, en la bondad y en la misericordia de Dios. Les invito a que le demos gracias al Señor. Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias por capacitarnos, gracias por enseñarnos que esta capacitación, que este estudio, que lo que estamos aprendiendo aquí en CETEXPO, Señor, sea para que podamos ayudar a otros, sea para que podamos servir a otros, Señor, como tú quieres. Te damos gracias por esta clase. Señor, oramos por nuestros hermanos que van a ver la clase, que tú les bendigas. Te bendecimos, Dios bueno, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz y la gracia del Señor sean sobre sus vidas. Bendiciones.